importancia es despojarnos de esos 24 grados de ingratitud y tener agradecimiento en todo tiempo. El día domingo compartía el pastor Luis Jiménez la importancia de la gratitud y él hacía pues mención de varios puntos que el día de hoy también quiero mencionar para aquellos que hoy se están empezando a conectar, están viendo las enseñanzas. También los invitamos a que puedan ir al canal de YouTube y puedan ver las enseñanzas que se han dado. La gratitud del Hijo, la gratitud del Padre, sobre la obstinación, sobre el miedo, sobre la irreverencia a Dios. Qué tan importante es, mis hermanos, poder ser entendidos en las cosas que debemos de dejar de hacer y poderlas identificar para así podernos apartar de ellas. Así que para esta noche tengan ustedes una palabra de parte de Dios. El día de hoy vamos a ver la gratitud en tiempos de abandono. Sé que Dios va a hablarnos, estoy seguro, pero antes de poder ir esta noche a la palabra, yo le invito que rápidamente usted cierre sus ojos y podamos agradecerle a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder ser, Padre Santo, esas vasijas, también ser receptores de la palabra, del mensaje que tú nos hablarás. En el nombre de Jesús, desde ya, Señor, toca corazones, vidas y danos, Señor, esa sabiduría e inteligencia espiritual para poder recibir el conocimiento de tu palabra y que esto nos lleve a la práctica, a la vivencia, a las experiencias contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como bien les hablaba y les comentaba en relación de la gratitud en tiempos de abandono, ¿cómo es que nosotros tenemos que ir desarrollando nuestros niveles de gratitud también? Y esto lo vemos para dar inicio y la retroalimentación un poco de lo que hemos estado viendo a través de la palabra del Señor. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice que debemos de crecer en gracia, y esa gracia es agradecimiento, gratitud en nuestro corazón. Mientras escuchaba de parte de Dios su palabra y lo que el Señor quería que hoy hablara, mis amados, era lleno de lo que el Señor estaba trayendo en este tiempo, porque una de las cosas sin darnos cuenta es que vamos perdiendo esa gratitud en todo tiempo. Y hay momentos en nuestra vida que nos cuesta poder ser agradecidos, y esa gratitud tiene que irse formando hasta poder llegar a tener el carácter de Cristo, que para eso fuimos llamados. Recuérdese que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y para qué nos bendijo? Para que lleguemos a ser santos sin mancha delante de Él, para ser de los bienaventurados de limpio corazón. Y vemos también en Efesios capítulo 4, versículo 13, nos menciona a qué medida o a qué estatura debemos de llegar. Y vea lo que dice en Efesios 4:13. Menciona lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta para qué hemos sido llamados? A llegar para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, quien es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos damos cuenta en el Evangelio, mis amados, el Evangelio es poder de Dios, son las buenas nuevas que Cristo Jesús nos vino a dar para poder ser entendidos en el camino que debemos, valga la redundancia, de caminar. Usted y yo recordamos y entendemos que en la palabra nos menciona quién es el camino, y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo somos entendidos de quién es el camino, entonces nos daremos cuenta que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en Filipenses capítulo 2 vamos a ver varias escrituras, y solo quiero
acomodar este tiempo o este mensaje a lo que se ha estado hablando, fui a la presencia de Dios diciendo: Señor, ¿qué quieres que podamos traer en esta noche? Y el Señor traía y era muy puntual en lo que hoy estamos hablando. Y en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6 nos menciona lo siguiente. Y mire lo que dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Vea lo que está hablando acá la palabra del Señor, que haya en nosotros un sentir. ¿Y qué sentir? El sentir que hubo en Cristo. Y mire qué sentir hubo en Cristo. En el versículo 6 lo menciona: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una de las cosas que debemos de hacer para poder entrar en ese tiempo de gratitud, en poder ser imitadores de Cristo, mis amados, es que podamos despojarnos del yo, despojarnos de esa autosuficiencia que a veces tenemos en poder decir: no, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pero cuando nos damos cuenta que hay circunstancias en la vida que no hay ese control en nosotros, mis amados, ahí tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde se van a empezar a dar cosas o a salir de nosotros, de nuestro corazón, esa ingratitud. Y parte de ello, poniendo estos pasajes como base, entonces entro de lleno a lo que el Señor habla esta noche a nosotros. La gratitud en tiempos de abandono, esa gratitud que usted y yo debemos de tener aún sintiéndonos abandonados por Dios. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá o los que están viendo esta transmisión, mis amados, cuántos nos hemos sentido en algún momento abandonados por Dios? Hay momentos en los cuales en nuestra vida llega la enfermedad, llega la crisis, llega cualquier circunstancia en la cual nosotros no tenemos el control. Empezamos a dudar, empezamos a tener incredulidad, que mis amados, la incredulidad, por la incredulidad, el pueblo de Israel no llegó a tener reposo. Y esto lo dice en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 10. Acompáñeme, es necesario que lo podamos ver y que podamos hacer conciencia y meditar en la bendita palabra de Dios. Mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 10 al 12. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Y una de las cosas que el pueblo de Israel, a causa de vagar en su corazón, de no estar buscando esa gratitud en su corazón, a pesar de poder tener adversidad, Dios nunca los dejó, Dios nunca los abandonó, pero la incredulidad que había en ellos, mire lo que sucede. Entonces viene Dios y habla, dice: siempre andaban vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, y aquí viene el consejo que se nos da a este tiempo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice? Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos de ser entendidos en lo que el Señor está hablando en este tiempo. Y una de las cosas que muchas veces pasan, y como bien le decía, hay momentos en los cuales sentimos que Dios ya no está con nosotros. Y eso es parte del proceso de ese crecimiento espiritual. Recuérdense, y lo acabamos de leer, que dice que debemos de sentir, tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo, que aún siendo Dios,
siendo su hijo, se despojó de todo y no hubo nada de qué se aferró. Muchas veces estamos aferrados a cosas aquí en la tierra que muchas veces no tenemos el entendimiento de decir: Señor, entender la soberanía de Dios. Y sé que es difícil porque todos hemos pasado por ese momento. Yo no estoy aquí porque ya lo haya alcanzado, sino seguimos en este camino, seguimos en esta lucha diaria de muchas veces no tener lo que en nuestro corazón desea o cuál es el anhelo de nuestro corazón, porque recuérdese que mientras nuestro corazón no sea limpiado, van a haber muchas cosas enfermas, cosas de maldad, las 13 maldades que nos habla que hay en nuestro corazón, y para ello entonces tenemos que ver lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Parte de esto, Jesús nos dio una promesa. Y el Señor hablaba en relación a esto, porque vea qué importante promesa Jesús nos hizo, nos dio. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. En Mateo capítulo 28, versículo 20, vea lo que Jesús nos habla a través de lo que le dijo a sus discípulos. Jesús les dice a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice? Hasta el fin del mundo. Hay una promesa que Jesús nos hace en este camino que nos lleva al Padre, en este tiempo que vamos todos, es con ese anhelo de poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Mis amados, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo prometió nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Pero aquí es donde vamos a entender para qué Dios nos ha llamado, por qué Dios permite ese tiempo de sentirnos abandonados. Ahí es donde tenemos que ser entendidos de la gratitud que tiene que salir en nuestro corazón. Porque la falta de ver un milagro, la falta de ver la enfermedad, ver llegar la enfermedad a nuestras vidas, o ver llegar a ver las circunstancias difíciles, no sé cuál sea los momentos que usted y yo podamos pasar donde nos sintamos abandonados por Dios. Y esa palabra abandonado se escucha no agradable, pero una de las cosas que nos vamos a dar cuenta fue el proceso que Jesús tuvo ya estando en la cruz. Recuérdese usted de que de tal manera Dios nos amó, que entregó a su único hijo. Pero mis amados, Dios es santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero acá nos damos cuenta que Dios amó y seguirá amando a aquellos que escogió. Usted y yo somos escogidos por Dios. Usted y yo fuimos llamados por Dios. Pero también el que empezó la buena obra la va a perfeccionar en el nombre de Jesús. Pero aquí es donde tenemos que tener el entendimiento que lo que el Señor nos muestra, lo que se registró en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 41. Y es un suceso en el cual Jesús llega a la culminación de mostrarnos qué es lo que debemos de hacer para poder alcanzar esa gratitud aún sintiéndonos abandonados. Vea lo que dice en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 41 en adelante. Dice lo siguiente: de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, vea lo que le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos, ¿qué dice? En él. Versículo 43. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios.
44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó. Y ponga atención acá el sentir que hubo en Cristo en ese momento. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se da cuenta qué es lo que Jesús tuvo en el momento de poder llegar a la cruz? Desde hoy debemos nosotros empezar a buscar esa gratitud en el Señor, ese gozo, esa justicia, esa paz en el Señor, sabiendo que pasemos por el valle que pasemos, pasemos por el problema que pasemos por cualquier circunstancia difícil, Dios ha prometido no dejarnos. Pero pastor, ¿por qué usted me dice de que Dios ha prometido no dejarnos cuando aquí Dios mismo dejó a Jesús? Recuérdese lo siguiente. Yo me hice esa pregunta y le decía: Señor, si tú nos prometiste, porque lo leímos en Mateo 28:20, que Jesús prometió diciendo: nunca los dejaré, estaré con ustedes, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. Ese fin del mundo está hablando hasta que nosotros lleguemos a tener su carácter, hasta que lleguemos a tener esa naturaleza divina que nos permitirá poder ser la novia, la esposa, poder ser de los 144,000. Ahí es donde tenemos que entender por qué es importante la gratitud en todo tiempo y en todo momento. Hay momentos y circunstancias, si usted se da cuenta y usted lo sabe, de que hay gigantes que nosotros mismos tenemos para poder entrar a la tierra de Canaán, gigantes que tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo. Y ahí es donde en nuestro razonamiento empieza a haber duda, incredulidad en decir: pero es que si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermo? Si Dios está conmigo, ¿por qué pasa esto en mi familia? Si Dios está conmigo, ¿por qué? Porque debemos de entender que aún sintiéndonos abandonados, tenemos que agradecerle a Dios y decirle: Señor, gracias, porque te recuerdo que tú dijiste que nunca no te apartarás de nosotros, que siempre estarás con nosotros. Tú lo prometiste, y eso es poderoso, porque esto nos va a permitir ser entendidos a lo que Dios nos ha llamado. Mis amados, aún Jesús, sintiendo todo, llevando todos los pecados, haciendo un sacrificio, despojándose de su gloria. Mis amados, estando en la cruz, nadie ha podido sentir lo que Jesús sintió, pero el Padre tuvo que hacerle sentir ese abandono, porque el Padre es santo, santo, santo es Él. Es que muchas veces estamos con la parte de: es que como no lo siento, y no lo sentimos porque no vemos lo que queremos. Pero déjeme decirle algo: si algo Dios es fiel, Él es poderoso, el que prometió lo cumplirá, y si Él dijo que lo íbamos a lograr, lo vamos a lograr, mis amados hermanos. Aleluya. Vea lo que dice en Josué capítulo 1 versículo 9. Y aquí es donde tenemos que ser entendidos a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Dios nos está llamando que pasemos por valle de sombra de muerte, pasemos por cualquier circunstancia, Dios estará con nosotros. Si estás pasando por un momento de aflicción, por un momento donde te sientes sola, solo, te vengo a decir de parte de Dios: Dios está contigo, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Y mire lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1 versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor, porque Él nos ha prometido poder estar con nosotros. Pero una cosa debemos de ser:
ser esforzados, ser valientes y no temer, aunque podamos pasar. Lo dice en el libro, mis amados, en Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, vuelve a decir, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendito sea el Señor, porque nos damos cuenta que Él ha prometido. No ha prometido que no vamos a pasar por enfermedad, no ha prometido que no vamos a pasar por problemas, no ha prometido que no vamos a pasar por momentos de sentirnos abandonados, pero sí ha prometido que aunque tú no sientas, Él sí está allí. Aunque pases por valle de sombra de muerte, Él ha prometido estar allí. Y mire, voy finalizando con Salmo 139:7. Vamos a leer del 7 al 10 y dice: ¿a dónde? Vea lo que dice el salmista, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mire lo que el Señor nos habla acá a través del salmista. No importa dónde estemos, no importa por la condición en la que nos encontremos, pero si algo Dios ha prometido es que estará con nosotros. Aleluya. Esto es poderoso, porque a pesar de las condiciones en las que nos encontremos, los procesos que Dios nos esté permitiendo pasar para la limpieza de nuestro corazón, tenemos que aprender a ser agradecidos y tener gratitud, porque tenemos que saber que Dios estará con nosotros. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová, vea esto, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire cómo empieza este salmo. En el versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si una de las cosas que nos hace saber que Dios está con nosotros es cuando tenemos un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. ¿Acaso no cuando nos hemos sentido desamparados no podemos empezar a tener un corazón vulnerable, a decir: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y voy a lo siguiente, voy a leer este pasaje y vamos a orar para que lo que Dios quiera hacer en esta noche, en el nombre de Jesús. Vea lo que dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Aquí es cuando manda un rey manda un ejército a sitiar a Israel, y el profeta ve lo siguiente, pero también ve la condición del corazón de su siervo. Y mire esto en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Mire lo que hizo Eliseo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos
para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver que Dios no nos ha dejado y no nos va a abandonar. Pero ¿cómo vamos a ver que Dios está con nosotros? Vamos a ver de la siguiente manera: cuando empezamos a darle gracias en cualquier circunstancia. Si una de las cosas que Jesús hizo estando en la cruz, dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nunca de su boca salió blasfemia alguna diciendo que Dios le había mandado lo que él estaba pasando. Recuérdese, Jesús dijo: yo soy el que entrego mi vida, nadie me la quita, yo soy el que la entrego. Recordemos que todo momento y toda circunstancia en nuestra vida, aunque muy difícil sea, tenemos que aprender a darle gracias a Dios en medio de sentirnos abandonados. Hoy, ¿qué le parece si hoy hacemos una oración diciéndole: Señor, si tú eres de las personas o ustedes de las personas que está pasando por momentos, en alguna ocasión se ha sentido abandonado, o incluso se está sintiendo en este momento, se conectó a esta transmisión, a esta enseñanza, a este mensaje, pero déjeme decirle algo: Dios ha hablado a su corazón. Dios ha hablado a mi corazón. Cierre sus ojos en esta noche y acompáñeme usted a poder recibir de parte de Dios esa llenura del Espíritu. Padre, te damos gracias. Gracias aún por el momento o los momentos que nos hemos sentido abandonados, donde sentimos y vemos que no hay respuesta, donde sentimos que no hay un milagro o el milagro que nosotros estamos esperando. Pero Señor, renunciamos a toda ingratitud en nuestro corazón y te pedimos, Señor, que obres de una manera sobrenatural, porque sabemos que aunque pasemos por cualquier circunstancia, pasemos por valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Yo oro, Padre, para que cada uno de los que hoy estamos acá podamos ser llenos de tu presencia, podamos ser llenos del conocimiento de tu verdad, para ser entendidos con toda gratitud en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé y estoy seguro que Dios ha de obrar en cada uno de los que le buscan, en aquellos que se entregan y que tienen gratitud en cualquier momento. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.